Muy bien. Bueno, pues estamos entrando a una parte importante del libro del Apocalipsis. Ya después de analizar el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 4, nosotros hace 8 días analizamos una sección en donde Juan tiene una visión sobre Dios el Padre, sentado en un trono lleno de gloria. Esa gloria está simbolizada por piedras preciosas, un arco iris. ¿Se acuerdan de esos símbolos? Y en ese escenario tenemos a dos símbolos importantísimos. Uno, el que mencionábamos primero, los 24 ancianos, lo cual dijimos es un símbolo de los redimidos, tanto judíos como gentiles, por eso 12 más 12, 24. Se les llama ancianos por el hecho de que son la sabiduría de Dios en este mundo. Nosotros, los redimidos, somos los sabios de Dios en un mundo lleno de insensatez. Y el hecho de que tengan coronas y estén sentados sobre tronos y tengan ropas blancas, nos indica que ya están reinando con Cristo, o sea, ya estamos reinando con Cristo y hemos sido redimidos, lo cual se simboliza por las ropas blancas, ¿no? Y después hablábamos de 4 seres vivientes. En el capítulo 4 se nos habla de un primer ser viviente, el cual, si mal no recuerdo, estaba representado por un león. Después teníamos otro ser viviente representado por un águila, también por un humano y también por un becerro. Cada animal aquí, o cada ser viviente, está representando una forma de vida en la creación. El león está representando la vida salvaje, el becerro está representando la vida doméstica, el águila está representando la vida volátil y el humano está representando la vida humana. De manera que, en términos simbólicos, el número 4, que representa el cosmos y el universo creado, en este texto, muy en particular, está expresando las 4 formas de vida en nuestra creación: la vida salvaje, la vida doméstica, la vida volátil y la vida humana. Y entonces, el hecho de que estas criaturas o estos 4 seres vivientes le canten al Señor santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, nos indica lo que dice el Salmo 150, que todo lo que respira, que todas las criaturas, incluyendo a los redimidos, o sea, los 24 ancianos, alaban al Señor. Y entonces estos elementos van a ser importantes a la hora de interpretar el capítulo 5 que hoy vamos a examinar. Porque en el capítulo 5 se vuelven a presentar esos mismos símbolos: 24 ancianos, que son los redimidos, judíos y gentiles, y los 4 seres vivientes, que son las criaturas de Dios, representadas por 4 seres vivientes. Bueno, en el capítulo 4, el personaje central, habíamos dicho, es el Padre que está sentado en su trono de gloria. Y en el capítulo 5, el personaje medular va a ser el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, antes de iniciar con esto, me gustaría que hagamos una oración para poder introducirnos a la revelación de la palabra. Te agradecemos, Padre eterno, que estás en los cielos, porque tu palabra es buena, agradable y perfecta. Bendícela en nuestro corazón, prospera tus designios, Señor, y permítenos hacer tu voluntad. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos que traigas pronto a los hermanos que han de venir. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Bueno, antes de seguir con esto, deben recordar que la mayor parte de los elementos que aparecen en Apocalipsis, sobre todo los símbolos, o son símbolos que se explican en el mismo contexto, o son símbolos que tienen su origen en algún pasaje del Antiguo Testamento. En este caso, la imagen del capítulo 4 y capítulo 5 es la imagen de Dios el Padre sentado en su trono y Jesús de Nazaret acercándose a él para recibir toda potestad, y en este contexto para desatar un rollo con 7 sellos. Bueno, este mismo simbolismo aparece en Daniel. Si quieren ir conmigo, por favor. Daniel capítulo 7. Y entonces, lo que dice Daniel en el capítulo 7 se amplifica y se explica con más detalle en Apocalipsis 4 y 5. De manera que Apocalipsis 4 y 5
es una amplificación, una revelación más clara sobre lo que Daniel nos quiso transmitir. Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Quiero que noten aquí el simbolismo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. A ver, en Apocalipsis 4 se nos habla de los tronos, ¿no? Que es el reino de los redimidos con Dios. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bueno, aquí se nos habla de un anciano de días que está sentado en un trono sublime y glorioso. Millones de millones le alaban, lo cual es una referencia a los ángeles, muy probablemente, y a los redimidos. Pero este anciano de días, ¿quién es? Es la pregunta. ¿Quién es este anciano de días que está sentado en el trono? Ahorita lo vamos a entender si leemos el contexto. Sigan leyendo, por favor, versículo 3. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es otro personaje. A este se le llama hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea que el anciano de días es un personaje diferente ¿a quién? Al hijo del hombre. Y entonces el hijo del hombre se acerca al anciano de días que está sentado en su trono, y algo pasa en el verso 14. Dice que el anciano de días le otorgó dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En este capítulo lo que tenemos es a Dios el Padre, simbolizado por un anciano de días, que está sentado en su trono, y que al acercarse el Hijo del Hombre, que es Cristo, el anciano de días le otorga toda potestad, todo dominio, para que todo el universo creado le rinda servicio y culto a Cristo. ¿Se entiende? Y entonces este símbolo de Daniel capítulo 7 se amplifica a detalle en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. El capítulo 4 ya lo estudiamos y habíamos dicho que el personaje que está sentado en el trono es el Padre. Bueno, en el capítulo 5 inicia la segunda parte. Realmente esto tendría que ser un solo capítulo. Dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que era el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí tenemos la imagen de Daniel, en donde Jesucristo se acerca a Dios el Padre para tomar toda potestad. En el texto de Apocalipsis lo que va a tomar es un libro sellado con 7 sellos. Y dice el versículo 8 que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y este versículo se lo sabe mi papá y el hermano Aurelio de memoria, porque dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Cristo tiene la potestad
el derecho y la capacidad para tomar ese libro y desatar sus sellos. Dice, porque tú fuiste inmolado. Su obra de humillación, su expiación en la cruz, es la causa por la cual Él tiene la potestad de abrir ese libro. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Los que están cantando, recuerden, son los 24 ancianos y son los 4 seres vivientes. O sea, tanto los redimidos, los hijos de Dios, como todas las criaturas, simbólicamente están alabando a Cristo aquí, diciéndole que nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. El mejor texto es, y reinamos sobre la tierra. Eso sería lo mejor en cuanto a traducción se refiere. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Aquí ya cantan los ángeles también. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Esa expresión millones de millones aparece en Daniel capítulo 7. ¿Se acuerdan? La acabamos de leer. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lo mismo que dice Daniel, que le fue dado todo dominio, toda gloria, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, como dice Filipenses, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, o sea, todas las criaturas dicen lo siguiente, al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo, a los dos sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La igualdad de alabanza, honra y gloria tanto para el Padre como para el Hijo. Verso 14, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, entonces vamos a examinar parte por parte del capítulo 5 y vamos a tratar de entender los elementos más básicos en esta simbología, porque si lo hacemos, vamos a poder entender el resto de los pasajes de Apocalipsis. Primero, en el verso 1, el Padre tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera que está sellado con 7 sellos. Primero vamos a pensar en el contenido de ese rollo. Acuérdense que en la antigüedad no existían los códices. ¿Qué son los códices? Los códices son libros empastados, como este, ¿no? Que cambiamos de hoja en hoja para tener una agilidad a la hora de la lectura. En la antigüedad no existía este tipo de libros, existían los rollos. O sea que cuando ellos querían leer un libro, pues no tenían la facilidad como la tiene usted de leer hoja por hoja. Tenían que abrir un rollo gigante, dar lectura, cerrarlo, ir por otro. Bueno, y eso era muy complicado. Se trabajaba el papiro y el pergamino, lo cual aparte duraba mucho, pero también era complicado de preservar. Pero entonces este rollo, que es un rollo sellado con 7 sellos, contiene algo. El contenido de este libro lo tenemos en el capítulo 6, porque en el capítulo 6, ¿qué es lo que tenemos? El simbolismo de los sellos. Tal vez en la Reina Valera tiene un subtítulo que dice 6 sellos, ¿no? O los sellos. O sea que en el capítulo 6 se nos habla del contenido que tiene este rollo. Cuando ustedes leen el capítulo 6, se van a dar cuenta que cada sello está describiendo una calamidad sobre la humanidad. Está describiendo cosas terroríficas para los hombres que de alguna manera están expresando la historia de la humanidad hasta que el mundo llegue a su plena redención. ¿Se entiende? O sea, desde que Cristo murió en la cruz hasta que Cristo regrese por segunda vez para redimirnos en plenitud, en el mundo van a estar ocurriendo cosas terribles, cosas que deben ocurrir, cosas que son un proceso que apuntan a la plena redención del universo conocido. Y entonces en el primer sello, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en el capítulo 6, versículo 2, es a un jinete montado sobre un caballo blanco. Este jinete tiene un arco
y salió venciendo para vencer. O sea, sin duda alguna el blanco es un símbolo, ¿no? Y en el mismo contexto del verso, el blanco está simbolizando la victoria. Ahora, ¿la victoria de quién? Si este jinete que va montado en un caballo blanco sale victorioso, sin duda alguna esto representa la victoria de alguien. Algunos opinan es la victoria de Cristo. Otros opinan no es la victoria de Cristo. Yo en lo particular opino que es la victoria del Imperio Romano. Porque recuerden que el contenido del libro no son cosas buenas, sino cosas malas. Y entonces el imperio tiene poder sobre la humanidad, el emperador y Roma tienen victoria sobre los hombres, y el segundo sello se desata en el verso 3. En el verso 4 se habla de otro caballo, pero de otro color. ¿Cuál es el color de este segundo caballo? Es el rojo. Entonces el rojo está simbolizando otra situación catastrófica. Dice: y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué simboliza el color rojo? Piensen en los elementos. Una espada. Se matan unos a otros, y se quita de la tierra la paz. En términos generales, ¿qué es lo que simboliza? Guerra. Es guerra. Y la guerra trae muerte, ¿no? Y la guerra quita la paz. Y la guerra se simboliza por una espada. Pero entonces vean cómo cada sello está representando una calamidad. Y precisamente esto es un elemento que aparece desde el Antiguo Testamento en el profeta Ezequiel. Vean conmigo por favor Ezequiel 2. Ya dentro de 8 días vamos a hablar de detalles sobre los sellos y cómo debemos interpretarlos. Hoy solamente entendamos que el contenido de este libro, que el contenido de este rollo, tiene que ver con catástrofes, con calamidades que tienen que ocurrir a medida que se acerque el fin. En las palabras de Jesús, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas cosas tienen que ocurrir para que todo el universo llegue a su plena redención. Ezequiel capítulo 2, por favor. Versículo 9 y 10. Dice así. Vean cómo el simbolismo de Apocalipsis es extraído de Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. ¿Es la misma imagen de Apocalipsis? Dice, y en ella había un rollo de libro. Otra vez la misma imagen. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, lo mismito. Pero vean lo que dice. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿De qué nos habla esto? Del contenido del rollo. ¿Qué son las endechas? ¿Qué son las lamentaciones? ¿Qué son los ayes? Son expresiones de dolor. O sea que el contenido de este libro tiene que ver con catástrofes, calamidades, angustias. Y solamente como para dar un adelanto de lo que vamos a hablar en 8 días, los sellos no es que van a empezar a desatarse en un futuro. La victoria de este mundo sobre los hombres, sobre los hijos de Dios, la guerra, la hambruna, la muerte, todo ese tipo de cosas ha ocurrido desde que Cristo vino y seguirán ocurriendo hasta que Él regrese por segunda vez. O sea que los 4 jinetes han estado cabalgando por más de 2000 años, ¿se entiende? Esas calamidades han estado ocurriendo desde que Cristo vino por primera vez. Sin embargo, todo eso es necesario que ocurra porque eso nos está empujando cada vez más a la consumación de todas las cosas. Como dijimos, Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero eso no significa que ya sea el fin. Esas no son señales de que yo vengo pronto. Eso va a ocurrir y va a ser normal, va a ser lo cotidiano de esta creación, pero aún no es el fin. Bueno, Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Es el elemento de Ezequiel, ¿no? Y sellado con 7 sellos. Por otra parte, un rollo, que era como un taco, por así decirlo, tenía sellos
con la finalidad de que ninguna persona lo pudiera abrir, excepto aquella a la que le pertenecía el documento. ¿Se entiende? Por ejemplo, entre los judíos, el testimonio de 2 o 3 testigos es irrefutable. Y entonces cuando ellos compraban una propiedad, se les daba un título de propiedad y lo sellaban los 3 testigos, y el único que podía abrir ese título de propiedad era el que lo había comprado, ¿no? O sea, aquí estamos ante un título de propiedad también. Pero el hecho de que se hable de 7 sellos nos está indicando que es una propiedad sumamente valiosa y que ninguna persona tuvo la capacidad de adquirirla excepto el Hijo de Dios. Y entonces este título de propiedad es el símbolo de la potestad que Dios el Padre le dio a Cristo de todo el universo. ¿Se entiende? O sea, es como si Dios el Padre simbólicamente le estuviera cediendo los derechos ¿a quién? Al hombre Jesús. Y entonces cuando Cristo toma el rollo, Él puede desatar sus sellos porque Él murió en la cruz y con su sangre pudo redimir a todas las criaturas y a todos los hombres. De manera que toda potestad le fue entregada tanto en los cielos como en la tierra, gracias a que Él lo ganó. Tal vez recordarán por ahí algunos elementos del Antiguo Testamento en donde los hombres compraban heredades o terrenos y se les daba ese título de propiedad. Miren, por ejemplo, en Jeremías, si van conmigo, por favor. Capítulo 32. Versículo 6. Aquí vamos a anotar este asunto de la compra y venta, porque no sé si me están entendiendo, hermanos. Aquí lo que tenemos es una transacción en el capítulo 5 de Apocalipsis, en donde Dios el Padre le está otorgando los derechos del universo ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿se los está regalando o más bien Cristo pagó por eso? O sea que Él está comprando, por eso nos está redimiendo, nos está comprando de la mano del Padre, ¿no? Noten en el capítulo 32, versículo 6, dijo Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo, he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi terreno que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Vean, se habla tanto de herencia como de ¿qué? De un rescate. O sea, la tierra la puedes rescatar, se te puede quedar a ti, cómprala, tú tienes el derecho. Versículo 9, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta, ¿y qué hizo? Y la sellé, y la hice certificar ¿con qué? Con testigos, y pesé el dinero en balanza. Entonces noten aquí cómo lo que estamos tratando de explicar tiene que ver con una figura de compraventa, con una figura de redención. Y entonces lo que pasa en Apocalipsis capítulo 5 es que Dios el Padre le está cediendo los derechos a Cristo, puesto que Él es el heredero de todo el universo y con su sangre tuvo la potestad para podernos redimir y podernos comprar. En ese sentido, la pregunta es, ¿solamente nos compró a nosotros, los hombres, o también redimió a todo el universo? O sea, todo el universo está en redención y ese proceso se está dando paulatinamente. Por eso por ahí Romanos dice que la creación gime y está con dolores de parto para ser liberada. O sea, porque Cristo también pagó por la redención de todas las criaturas. Bueno, en Apocalipsis 5 se entiende que si este mundo está bajo el maligno y que si Adán perdió la potestad, dejándole la potestad de las tinieblas a Satanás, pues es evidente que Juan está muy triste si ninguna persona tiene la capacidad de redimir al universo, ¿se entiende?
Y por eso cuando Juan se da cuenta de que ahí está el documento y que si alguien lo compra y desata los sellos, el mundo va a llegar a su plena liberación en algún momento, pues él se va a poner triste si no hay nadie digno. Y por eso en el capítulo 5, versículo 2, un ángel pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Moisés podrá? ¿Los apóstoles podrán? ¿Alguien podrá redimir a la humanidad? ¿Alguien podrá comprarla de tal forma que tenga la autoridad para abrir los sellos? Pues aparentemente no. Verso 3, y ninguno, ni en el cielo, es decir, ni los ángeles, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni los muertos, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Nadie podía redimir a la creación. Nadie podía redimir este universo creado que estaba caído. Verso 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie tenía esa dignidad. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué hizo? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces aparece un candidato, alguien que llega al precio, ¿se entiende? Alguien que con su valiosa obra tiene la capacidad, la dignidad para poder redimir a toda la creación, poder tomar la potestad de ese título de propiedad y desatar sus sellos para que el proceso de redención empiece a marchar, ¿se entiende? Porque es un proceso de redención. ¿Nosotros ya fuimos redimidos, sí o no? ¿Estamos siendo redimidos? ¿Y seremos redimidos? Las 3 cosas. Porque aunque ya somos hijos de Dios, estamos por fe en esperanza de nuestra glorificación. Y entonces tenemos que pasar por muchas tribulaciones, al igual que este mundo tiene que pasar por muchas calamidades, para que nuestra redención llegue a plenitud, lo que se conoce como la glorificación, hasta la posesión de la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Y entonces en el capítulo 5, versículo 5, se menciona a un candidato, Cristo Jesús. Sin embargo, a Cristo se le describe con diferentes términos que nosotros debemos examinar con detalle. Bueno, en el capítulo 5 se usan 2 símbolos para hablar de Jesús. 2 símbolos que van a ser predominantes en todo el libro. Jesús como león, versículo 6, o Jesús como cordero. ¿Se acuerdan ustedes que hace 8 días mencionábamos que los números, ¿qué más? Los colores, ¿qué más? Los animales están representando virtudes o conceptos a través de su expresión. En este caso, ¿Jesús es un cordero? Literalmente no. ¿Jesús es un león? Literalmente no. Sin embargo, se usan 2 animales muy diferentes el uno del otro para representar a la misma persona. Y es que podemos pensar que cuando se habla de Jesús como cordero, se está hablando de su obra de humillación. Ese proceso en el cual se hizo carne, fue humillado, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y fue sacrificado por los hombres. Fue degollado como un cordero y fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando se habla de Jesús como león, se está enfatizando su obra de glorificación. Se está hablando del estado de exaltación de Cristo. Cuando Él resucita de entre los muertos, se sienta a la diestra del Padre y está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De manera que Cristo es expresado en este capítulo tanto como un ser que fue humillado, tanto como un ser que fue exaltado, león o cordero. Pero también aplicándolo a la vida individual de los seres humanos, para nosotros Cristo o es nuestro cordero o para nosotros Cristo es un león. Y en ese sentido nosotros queremos que Cristo sea nuestro cordero, porque si lo tenemos como cordero, Él puede quitar nuestros pecados, Él puede lavarnos con su sangre. Pero aquella persona que tiene a Cristo como león, pues va a ser devorada por Él mismo en la segunda venida o cuando muera, porque entonces la ira de Dios a través de Cristo llegará sobre Él. Y entonces nosotros, como dijo el apóstol Juan, o somos bautizados en espíritu o somos bautizados en fuego, lo cual significa o somos salvos o somos condenados.
O somos amigos de Cristo o somos sus enemigos. Si es un corderito nos beneficia, pero si es un león para nosotros, nos condena y nos devora. Sin embargo, en este contexto creo que está representando más bien la humillación de Cristo y la victoria de Cristo. Veamos en el capítulo 5, versículo 5, los detalles. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Si recuerdan ustedes que había una profecía en Génesis 49 que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. O sea que de la tribu de Judá siempre iban a emanar los reyes, los legisladores, hasta cierto tiempo. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. O sea, llega un punto en el cual Judá ya no va a reinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Silo, el que ha de venir. Y dice que a Silo se le congregarán todos los pueblos. Precisamente en Génesis 49:9 se le llama a Judá de la siguiente manera: Judá, cachorro de león, que es el término que se está usando aquí, citando a Moisés en el Génesis. Bueno, y es que Jesucristo tiene sus orígenes humanos en la tribu de Judá. Él mismo lo dijo: la salvación viene de los judíos. Segundo término, versículo 5, la raíz de David. Quiero que piensen bien en ese término porque no dice el retoño de David. Miren, ¿quién fue primero? ¿Cristo o David? Bueno, divinamente hablando, Cristo siempre es. Él era desde el principio. Él es el yo soy. O sea, por Cristo, en su naturaleza divina, el tiempo no pasa. Nosotros estamos bajo el régimen del tiempo y nos movemos. O sea, literalmente, aunque yo esté bien paradito, ¿mi cuerpo se está moviendo o no? Mis células, mi organismo, todo está en renovación. Y entonces, de aquí a un año, biológicamente seré otro, ¿sí o no? Las uñas que tengo ahora ya no estarán, el pelo será otro, todo será renovado, ¿no? Aunque algunos ya van para abajo, ¿no? Pero estamos en constante movimiento. Pero Cristo, divinamente hablando, nunca ha sido mutable, siempre ha estado sin movimiento, por así decirlo. El tiempo no pasa por él. Pero en su naturaleza humana, ¿quién fue primero, David o Jesús? David. Y entonces, si el texto dijera: he aquí el retoño de David, eso nos indicaría que los orígenes de Cristo son de David, ¿no? Y sí, precisamente se le llama el hijo de David porque él es el retoño de David. Pero vean que aquí no se le llama el retoño de David. ¿Cómo se le llama? La raíz de David. O sea que aquí se está aludiendo a la divinidad de Cristo. Y que así como Cristo es retoño de David humanamente, también David es retoño de Cristo en el sentido divino, porque fue creado por Cristo, ¿se entiende? Y es por eso que tenemos textos tan confusos o confusos para los judíos. En el Salmo que dice: dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo le llama Señor al Mesías si es su hijo? Es lo que quiso Jesús argumentarle a los escribas y fariseos. Pero el punto es que Cristo es tanto el retoño de David como la raíz de David, porque David tiene sus orígenes, por no decir que todos los seres humanos, en Cristo Jesús. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, a Cristo se le llama el principio de la creación de Dios, o sea, el origen de la creación. ¿En quién tuvo origen todo el universo? Pues en Cristo. ¿En quién tiene principio? ¿De quién emanó todo lo que existe? Pues de Jesús. Él es el origen de toda la creación de Dios. Por ahí en el seminario hablábamos en unas semanas anteriores que Dios es real, que Dios es una verdad. Pero precisamente no se usa la palabra existencia en referencia a Dios, porque la palabra existencia apunta a aquello que emanó de algo más. Algo que existe es algo que fue expulsado de algo supremo. Por ejemplo, nosotros existimos porque salimos de, ex fuera, sisteres, emanación de. Nosotros emanamos de Dios, existimos, ¿no? Y todo lo que existe dejará de existir, ¿sí o no? Pues sí. Y entonces, en la Biblia nunca vamos a encontrar Dios existe por el hecho de que Dios no emanó de nadie. Siempre que se habla de Dios se dice yo soy el que soy, Dios era, Dios es, porque Dios es una realidad.
Dios no emanó de nadie. En Él somos, vivimos y nos movemos. En el capítulo 5 entonces se habla de Jesús como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Cristo tiene la potestad para abrir ese libro, para tomar potestad sobre todo el universo. Y por no ser muy exagerados, cuando Cristo resucita, ¿qué es lo que le dice a los apóstoles? ¿Se acuerdan? Miren, toda potestad me ha sido dada en los cielos. Es como si este evento simbólico ya hubiera ocurrido, ¿no? Solo es un símbolo. Pero es como si ese escenario en donde Juan está viendo que Cristo toma la potestad ocurre entre la muerte y la resurrección. Y cuando Cristo resucita, dice, toda potestad ya me ha sido entregada. Y de ahí en adelante, pues los sellos empiezan a desatarse, ¿no? O sea, los jinetes empiezan a cabalgar. Todo ese proceso de calamidades, endechas, ayes, catástrofes, están apuntando a la segunda venida y a la plenitud de la liberación de los redimidos. Capítulo 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono, en medio del Padre, ¿no? Y de los 4 seres vivientes, la creación, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí se habla de Jesús como el cordero. Ese animal que había sido inmolado, que había sido humillado. Bueno, se usa la figura del cordero. Precisamente el apóstol que ocupa esta figura siempre en sus escritos es Juan. En Juan capítulo 1, verso 29 se dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que en el Antiguo Testamento había una fiesta en la ley de Moisés, en Levítico 16, que se llamaba el Yom Kippur. Yom Kippur en hebreo significa el día del perdón o el día de la expiación. En esa fiesta lo que se hacía era conseguir 2 animalitos sin defecto alguno, los cuales iban a ser sacrificados para que simbólicamente se representara el perdón que Dios le otorgaba a su pueblo. Obviamente que el perdón llegaba primero si se sacrificaban esos animales. Debo mencionar que esos animales no quitaban el pecado ni temporalmente ni eternamente, solamente eran una sombra y figura de lo que iba a venir. No es que los judíos de veras eran perdonados por esos animales. O sea, eso estaba representando a Cristo, y la obra de Cristo que iba a ocurrir en un futuro ya les estaba sirviendo a ellos para ser redimidos y perdonados. Pero entonces en esa fiesta se tomaban 2 animalitos, uno que era sacrificado, ¿no? Y su sangre se rociaba sobre el lugar santísimo en el propiciatorio, y otro animalito era tomado, se le colocaban las manos y se oraba sobre él. Simbólicamente se le colocaban los pecados del pueblo. Y el animalito era llevado al desierto y se abandonaba, y por allá se moría, ¿no? De hambre, abandonado. Y entonces, de alguna manera, esto estaba simbolizando la obra de Jesús, porque Cristo tanto fue sacrificado por nosotros y su sangre fue rociada en el lugar santísimo, como también fue abandonado por Dios el Padre en la cruz, representando así la fiesta del Yom Kippur, el sacrificio y el abandono. Sin embargo, también es probable que se use el elemento del cordero, porque había una fiesta llamada la Pascua. ¿Ustedes la recuerdan? Cuando los hijos de Israel salieron libres de Egipto, se celebró la Pascua, lo cual tenía que ver con una última plaga, la muerte de los primogénitos. Y aquellas personas, aquellas familias israelitas que sacrificaban un animalito de cierta edad, limpio, perfecto, y lo sacrificaban y la sangre la manchaban en las puertas de sus casas, pues los pasaba por alto el Señor para que no murieran. Pascua significa pasar por alto, y entonces la sangre de ese cordero los eximía de la muerte. Y la sangre de Cristo también hace que nosotros seamos pasados por alto, que Cristo y Dios el Padre no derramen su ira sobre nosotros gracias a su sacrificio. De manera que la figura de un cordero siempre estuvo simbolizando el medio del perdón, el medio de la expiación. Y por eso se dice de Cristo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Sin embargo, en el versículo 6, este cordero tiene unas cualidades extrañas. A ver si lo ven con detalle. 5, 6. Este cordero tiene ¿cuántos cuernos? ¿Han visto un cordero con 7 cuernos? Es raro, ¿no? Bueno, vamos a pensar en los cuernos.
¿Qué representan los cuernos en un animal? O a ver, ¿qué te da más miedo? ¿Un animalito sin cuernos o un animalito con cuernos? Imagínate que entras a un potrero y te encuentras por ahí con un borreguito sin cuernos. ¿Te da miedo? Pues no, no mucho, ¿va? Tal vez te pueda empujar, pero no te hace gran cosa. Pero imagina que entras al potrero y te encuentras con un toro con unos super cuernos gigantes y bien enojado. No, pues el toro sí nos da miedo. Porque los cuernos en la literatura apocalíptica son el símbolo del poder, ¿se entiende? Y este cordero tiene 7 cuernos, lo cual significa que tiene poder, pero que tiene un poder perfecto, sagrado, sublime, porque el número 7, ya dijimos, es el número de la perfección. O sea, este es el cordero todopoderoso, es el cordero que tiene todo el poder. O sea, si fuera literal la figura sería algo muy extraño, un cordero con 7 cuernos, ¿no? Pero la idea es esa, que aunque fue humillado y aunque murió en la cruz por nosotros, es el todopoderoso. Cuando se habla de la bestia en Apocalipsis 13, o de la segunda bestia, versículo 11, 13-11, para hablar del poder religioso de Roma, y no sé si ya tengamos que hablar de esto, pero el Imperio Romano se mantuvo vivo por 2 fuerzas. En un principio el Imperio Romano estaba vivo por su poder militar y político, ¿no? Pero después, cuando ya no pudo seguir bajo ese poder, implementó el poder religioso. O sea, desde tiempos de Domiciano se empezó a propagar la adoración al emperador como iniciativa para proteger el imperio. En el año 313, Constantino el Grande hace posible que el cristianismo sea la religión oficial para unificar al imperio. Con los años se empezó a cocinar lo que hoy es el papado romano. O sea que el imperio sigue vivo a la fecha gracias al poder espiritual o religioso, ¿no? Y por eso el catolicismo romano, aunque no queremos ofender a nadie, pues es una aberración a la verdad, porque mantiene vivo un imperio que siempre fue enemigo de Dios y enemigo de Cristo. Pero ese poder religioso está simbolizado en el verso 11. La primera bestia simboliza el poder militar, el poder político, pero la segunda bestia no. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vean esta bestia. ¿Es espantosa como la primera? Pues no, porque su apariencia, ¿cómo es? Un cordero con 2 cuernitos. ¿A quién le da miedo un cordero con 2 cuernitos? Pues a nadie. Un borreguito con 2 cuernitos a nadie le da miedo. O sea, la apariencia de esta segunda bestia es insignificante. Pareciera que no tiene poder. Pero cuando habla, habla como dragón. O sea, que el poder de esta segunda bestia está en sus palabras, en su profecía, en su predicación. Bueno, y entonces vean que los cuernos de alguna manera están representando el poderío de los personajes a los que se están representando. Apocalipsis 5, versículo 6, se dice que tiene 7 cuernos, el Cordero de Dios, que es el Cordero Todopoderoso, porque es la plenitud del poder, y tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, lo cual no solamente nos está indicando que el Espíritu de Dios mora en Cristo, sino que en Cristo está también la omnisciencia de todas las cosas a través del Espíritu, porque dice que son los ojos de Dios enviados por toda la tierra. De manera que se está de alguna manera figurando aquí la divinidad y la infinitud de Cristo. Versículo 7, hermanos, ya vamos terminando. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? La creación. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los redimidos. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Tal vez de aquí sacaron la idea de que en el cielo vamos a estar tocando una arpita, ¿no? Pero es un símbolo nada más. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Tú sí puedes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo tú sí puedes?
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ya estamos redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso sabemos que el 24 es un símbolo, porque si nada más fueran 24, pues no alcanza para todo el mundo, ¿va? Pero son redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho, no dice nos harás, dice ya somos, ya nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahorita explicamos la última frase, y reinaremos sobre la tierra. Primero noten que dice que ya nos hizo reyes y sacerdotes. Este término reyes y sacerdotes aparece por primera vez en Éxodo capítulo 20, cuando Dios hace el pacto de la alianza con los israelitas, ¿se acuerdan? Y les dice, si ustedes obedecieren mis mandamientos, serán para mí un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero ante el fracaso de ese primer pueblo, Dios va a inaugurar un nuevo pacto. Por eso se habla de un nuevo cántico también, ¿no? Hay un nuevo cántico que así como Moisés cantó un cántico después del primer pacto, ahora los redimidos cantan un nuevo cántico por el nuevo pacto hecho por Cristo. Y así como ellos fueron nombrados reyes y sacerdotes, ahora todos los redimidos en Cristo, judíos o gentiles, ya son hechos un reino de sacerdotes. Bueno, estos dos términos son importantes. ¿Somos reyes ante Cristo? Pues sí, ante Dios y ante Cristo ya somos reyes. Eso significa que la misma potestad que Cristo tiene nos ha sido transferida por medio de la fe. ¿Se entiende? La misma herencia que Cristo va a recibir, ¿la vamos a recibir nosotros, sí o no? ¿La mismita herencia que Cristo ganó es para nosotros? ¿Cómo ven? Pues sí. Somos coherederos, y por eso a Cristo se le llama el hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos, porque nos ha hecho coherederos de esa herencia. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Ya estamos reinando con Cristo. Pero somos también sacerdotes. Ahora, la función de un sacerdote, ¿cuál era? Interceder ante Dios por el pueblo. Y entonces, Aurelio es un sacerdote, las hermanas son sacerdotisas, ¿no? En este sentido. Pero ¿cómo lo explicamos? ¿Cuál es el único medio de salvación para los hombres? Cristo. Pero para llegar a Cristo, el único medio, ¿quiénes son? ¿Alguna idea? Bueno, la palabra, ¿no? Pero hay personas en este mundo que son el medio para llevarlos al medio. Hay personas que son el vínculo entre Dios y los hombres. O sea, todos los redimidos somos ese vínculo. Por eso somos los sacerdotes de Cristo. Porque a través de nosotros emana la sabiduría de Dios. A través de nosotros emana la luz de Cristo. O sea, el hecho de que seamos sacerdotes o un real sacerdocio, es que así como en el Antiguo Testamento los gentiles conocían a Dios a través del pueblo israelita, en el Nuevo Testamento todos nosotros somos el vínculo para que las personas lleguen a Cristo. Solo somos el instrumento, nada más. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿se acuerdan? ¿Por qué la sal? Hay varias razones, ya las explicábamos en la casa de nuestra hermana Lulú. La sal en la antigüedad tenía 3 elementos al menos que eran valiosos. En primer lugar, la sal se ocupaba para preservar la carne, ¿no? O los alimentos. Cuando no existía el congelador y mataban un animal, si no lo salaban, la carne se echaba a perder. Y entonces la sal servía para preservar. Y la única razón por la cual Dios nos destruye este mundo es porque nosotros somos el preservante, el conservador, ¿se entiende? La otra cosa es que la sal hasta la fecha sirve como un sazonador. O sea, una carne cruda nadie se la quiere comer, una carne sin sal tampoco. Pero cuando le echas sal a la comida, agarra un sabor agradable. Se imaginen que este mundo es como la carne que Dios se quiere comer, ¿no? Pero Dios no la probaría si no estuviéramos nosotros aquí, porque no tendría sabor, no tendría sentido. ¿Se entiende la idea? Y somos la sal porque en la antigüedad, hermanos, cuando no había dinero para pagar, las personas obtenían su paga con gramos de sal.
De ahí viene la palabra salario. ¿Han escuchado esa palabra? O sea, a los soldados romanos se les pagaba con gramos de sal. La sal era tan valiosa como el oro. Por eso cuando la regaban, se espantaban, ¿no? A la fecha creo la gente dice, ya regaste la sal. Porque la sal era muy valiosa. Y entonces nosotros somos ese vínculo, somos ministros de un nuevo pacto. O sea, cuando un hermano está compartiendo la palabra a otra persona, está fungiendo como ese sacerdote, ¿no? Como ese vínculo entre Dios y los hombres. No es que las personas se confiesen con nosotros para el perdón de sus pecados. El hecho de que seamos reyes y sacerdotes simplemente indica que somos los ministros de Dios en este mundo, sus embajadores. Somos los que gritamos la voz de Dios diciendo, reconcíliense con Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5. ¿Se entiende la idea de sacerdotes? Bueno, pero el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Algunas personas aquí apuntan al hecho de que vamos a reinar 1000 años en un futuro sobre este mundo. Bueno, es que la mejor traducción no es la que aparece en la Reina Valera. Cuando hablamos de traducciones, tenemos que estar muy al tanto del texto griego. Cuando tenemos a la mano otras traducciones como la Biblia de Jerusalén, que es una buena traducción, y es católica precisamente, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia de Jerusalén dice, y reinamos sobre la tierra, porque la conjugación del verbo basilususin o basiluusin está en presente, lo cual está indicando que ya estamos reinando sobre la tierra, ¿no? No reinaremos sobre la tierra, lógicamente, porque está mal la traducción y porque el mismo Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la promesa en la eternidad para nosotros es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? O sea, la promesa no es que aquí en la tierra vamos a estar reinando. Ya estamos reinando con Cristo. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Aquí ya no estamos hablando de redimidos, sino de los ángeles. Y de los seres vivientes, que es la creación. Y de los ancianos, que son los redimidos. Y su número era millones de millones. Una expresión de Daniel capítulo 7. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por fin, Cristo compró el universo creado, la potestad sobre todo lo creado, o también ganó toda gloria, alabanza, honra y poder. Pues todo, ¿no? Porque Él es digno. Su sacrificio en la cruz nos ha beneficiado a nosotros y ha ganado toda la potestad tanto en los cielos como en la tierra. Versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea, los animalitos también, o sea, es la creación, ¿no? Como dice el Salmo 150, todo alaba a Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, al Padre y al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Igualdad en alabanza, honra y adoración, tanto al Padre como para el Hijo. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían, así sea. Confirmaban ese canto o esa declaración. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces, hermanos, el capítulo 5 es determinante porque de aquí en adelante Cristo va a desatar el rollo sello por sello, dando marcha al reloj para que acontezcan las cosas que han de suceder y entonces el mundo llegue a la plenitud de la redención. El mundo llegue a su plena glorificación. Dice el versículo 1 del capítulo 6, solamente para introducirnos a lo de 8 días. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Bueno, de ahí en adelante se empiezan a desatar los sellos que ya dijimos. Son expresiones de dolor, de lamento, de ayes, que están apuntando al fin. ¿Esto es nuevo o esto ya lo había explicado Jesús? El hecho de que vaya a existir la muerte, el hambre y la guerra,
¿Ya lo había explicado Cristo? Pues sí. De hecho, el último sello, ¿saben cuál es? La llegada de Cristo. Después tenemos 7 trompetas, ¿se acuerdan? Cada trompeta habla de calamidades y precisamente la 7ª trompeta nos habla de la segunda venida de Cristo. Así es. Después 7 copas y cada copa es una expresión de ira. Y la última copa, ¿saben cuál es? La segunda venida de Cristo. O sea que se nos está hablando de lo mismo con diferentes escenarios. Es como cuando ves una película que salió en los 90 y la vuelven a pasar en el 2020, pero renovada, con otros actores, con mejor edición. Es lo mismo, pero con diferentes elementos, ¿no? Y entonces, cada sello, cada copa y cada trompeta nos está hablando del transcurso de la humanidad que culmina con la llegada del Hijo de Dios para redimir a sus criaturas y a sus hijos, ¿no? En las palabras de Jesús, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habrá guerras, hambrunas, nación contra nación, pestes, enfermedades, el amor de muchos se enfriará, pero es necesario que todo esto acontezca, y de paso decimos que eso no significa que ya es el fin. Eso es algo que siempre ha estado ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Pero el hecho de que Cristo haya dicho que será como la mujer que va a dar a luz, nos indica que así como una mujer empieza con contracciones, y a medida que se acerca el alumbramiento, los dolores son más fuertes y más constantes, a medida que llegue el Hijo de Dios por segunda vez, pues la hambruna, la guerra, la muerte, todo eso va a ir encreciendo de manera gradual hasta que el mundo ya no soporte más y los elementos ardiendo sean deshechos cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Debería usted tener terror por ese día espantoso y terrible, el cual se describe en los profetas y en el Nuevo Testamento? ¿Deberíamos estar espantados, aterrados por esa segunda venida? Pues si usted no tiene a Cristo, sí. Porque ese día tiene 2 caras. Es un día de lloro, lamento, de terror para aquellos que no creyeron en Él, los cuales exclamarán: que las peñas caigan sobre nosotros. Queremos escondernos en las cuevas porque la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero si usted es de Cristo, si usted ha depositado su fe en Él y se ha manifestado en un arrepentimiento genuino, la Biblia dice que levante su cabeza cuando pasen esas cosas. O sea, cuando usted vea que el universo está colapsando, ya ni se preocupe, ¿va? Levante su cabeza porque su redención está cerca. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios, en que no tendremos temor para el día del juicio. Para nosotros es un día de gloria, es un día de amor, es un día de victoria. Dice la Biblia por ahí que Abraham, vuestro padre, se gozó de que algún día iba a ser expectante de ese día. Pero como ya murió, ¿qué dice? Ya lo vio y se gozó. Vamos a orar y vamos a esperar dentro de 8 días a seguir con este estudio tan importante. Hermano, Sí. nada más para, como comentaba hace ratito, de la igualdad del Padre y del Hijo, cuando dice que se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Eso, encontrando, digamos, aquí, En Isaías, ¿no? en Isaías 45, donde en 23 dice: he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí: solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecieron, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Y en Filipenses es lo mismo. Claro. Cuando menciona a Jesús, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, confirmando nuevamente que solamente Jesús es igual que el Padre y no hay una diferencia entre Padre e Hijo. Claro, debemos entender que ese texto del Antiguo Testamento que habla de Dios, el Eterno, pues los judíos lo interpretaban aludiendo a Dios, ¿no? Pero por el Nuevo Testamento sabemos que sí es Dios, pero en la persona de Cristo, que ha ganado toda potestad por su obra, y todos doblarán la rodilla ante Él, todos quedarán postrados. Como dice el Salmo, es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se cumple ese Salmo y la profecía de Isaías. Y también se vindica la idea de que Cristo y el Padre comparten la misma naturaleza en igualdad eternamente. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
No dice yo te engendraré o yo te engendré, yo te he engendrado hoy. O sea que esa figura de genética, de engendramiento, nos está indicando que así como mi padre y yo compartimos la misma genética, la misma naturaleza biológica, así el Padre y el Hijo comparten la misma esencia. ¿Cuándo? Eternamente, hoy. Eternamente el Hijo y el Padre comparten la misma naturaleza. Por eso Él es el único en género con el Padre, el unigénito Hijo de Dios, el único igual a Dios. De manera que Él y el Padre son una misma esencia. En la palabra de Hebreos, la misma imagen de su sustancia. Por eso el credo de Nicea está muy bien elaborado por Atanasio cuando dijo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, lo cual significa de la misma naturaleza del Padre. Y entonces Cristo comparte en esencia de igualdad la misma naturaleza con Dios el Padre. Pero claro está que cuando Él vino al mundo, aunque seguía siendo Dios, entró a un estado de humillación, se hizo carne, y en ese momento, si fue hecho un poco menor a los ángeles, también fue hecho un poco menor al Padre, ¿no? O mucho. Pero en el estado de humillación, solamente en ese proceso. Una vez que Cristo le entregue todo el reino al Padre, cuando Él venga por segunda vez, otra vez compartirán la misma esencia y el Cristo llegará a su mismo estado que tuvo en el estado preexistente. Por eso en su oración Jesús dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que cuando estaba en este mundo, la gloria que tenía con el Padre se perdió, ¿no? Por unos años, porque estaba en un estado de humillación. Y por eso Él declara: mi Padre mayor es que yo, pero en esa condición. Los ángeles eran mayor que Cristo, porque los hombres somos hechos un poco menor que los ángeles. Pero entiéndase que Cristo siempre ha compartido la misma esencia. Energía y no logos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara con Dios. No dice que arriba, no dice acá abajo, cara a cara con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que era Dios, pues fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo dice por ahí, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos y demos paso al culto de adoración. Te agradecemos, Padre, por todas las cosas que nos das. Bendice, Señor, nuestra adoración, nuestro tiempo de reflexión. Y gracias por este libro, Señor, que para muchos ha sido un libro enigmático, controversial, pero para nosotros, Señor, aunque somos pocos, ha sido de mucha bendición, porque sobre todas las cosas podemos ver tu obra, tu exaltación, tu gloria, y podemos ver lo pequeños que somos y cuánto hemos recibido gracias a tu obra, Señor. Gracias por Cristo, y gracias porque el Espíritu mora en nosotros, y por Él podemos entender y conocer aquellas cosas que tú nos has revelado. Bendice a mis hermanos que vienen en camino, Señor, te lo rogamos en Cristo. Amén.